culto de adoración y alabanza que corresponde al ministerio de la palabra. Hoy vamos a tener una lectura sobre la cual vamos a basar nuestra meditación en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y versículos que corresponden del 9 al 24 o hasta el 25, porque con ellos tenemos, como es hábito ya en nosotros, lecturas completas, mensajes completos, fragmentos completos. Leemos. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es la gran virtud de Dios. Y los que estaban atentos, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él mismo, Simón, creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y viniendo y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito, viendo los milagros y grandes maravillas. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta aquí la palabra inspirada, palabra de Dios, que nos ha llegado por pluma del colaborador apostólico Lucas, colaborador
con el apóstol Pablo. Impresionante la lectura, verdaderamente tiene mucho material y expresamente he seleccionado este momento en la historia de la Iglesia porque uso mucho de ese método a la comparativa. El Antiguo Testamento comparado con el Nuevo, una vida del Antiguo con otra del Nuevo, sobre un tema que puedan tener en común. Y vamos a ver, aunque no vamos a ser exhaustivos, ni vamos a ir con la meticulosidad, sí vamos a procurar una meditación, vamos a procurar ahondar en el mensaje, en las enseñanzas que aquí podamos encontrar. Seguimos tratando, mis hermanas, mis hermanos, seguimos tratando con el sistema bíblico conocido como el sistema doctrinal de la gracia. Llevamos un tiempo ya. Estamos estudiando las doctrinas de la gracia soberana, pero directamente en los textos, especialmente del Nuevo Testamento, pero en los textos bíblicos, que nos enseña las Sagradas Escrituras, la doctrina apostólica, acerca de esas doctrinas que vienen a llamarse así, doctrinas de la gracia soberana. Porque queremos reforzar, recuerdo que nuestra intención al iniciar estos estudios fue reforzar nuestro sistema de doctrina, nuestra fe, nuestra doctrina reformada frente a lo que hemos estado observando y estamos viendo de cuánta falsa doctrina se ha introducido en nuestro campo evangélico, en nuestro campo protestante, en nuestro campo reformado, y cuántas grandes denominaciones y congregaciones de numerosos miembros están cayendo en apostasía, en doctrinas blasfemas, en doctrinas corruptoras, y por lo tanto han recibido doctrinas que incluso históricamente ya fueron señaladas como heréticas. Y nos hemos visto en la necesidad de repasar nosotros en la luz de las Escrituras, porque aún para nosotros, por la gracia de Dios, sigue siendo firme y permanente el principio de que creemos en la autoridad suprema, la sola Escritura. La autoridad de las Escrituras para nosotros es perenne, permanente para la Iglesia. Es la doctrina que permanece en la Iglesia hasta el fin de los siglos, hasta que venga el Mesías a juzgar a los vivos y a los muertos. Llevamos varios domingos, solo para ayudarles a actualizar y rememorizar, llevamos varios domingos meditando en el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento y conversión, y seguimos tratando con esta cuestión del arrepentimiento hoy, el arrepentimiento y la conversión verdadera, pero en esta escena. Como en la anterior exposición, lo veremos, el verdadero arrepentimiento lo veremos ejemplificado en vidas y en realidades históricas y prácticas de la Iglesia. Allí vimos en la historia de Manasés el arrepentimiento verdadero que desboca, que se transforma evidentemente en lo que nosotros conocemos como conversión. Aquí vamos a estudiar también, vamos a mirar todos los elementos de conversión, pero aquí vamos a verlo también desde un aspecto, desde el aspecto negativo, lo que es una falsa conversión, lo que es una falsa conversión. En la anterior, del domingo pasado, estuvimos viendo en la vida del rey apóstata Manasés lo que es una vida apóstata, traicionando los principios del pacto
que él debía haber velado el culto, pero también a la vez vimos que su nivel de maldad había llegado a niveles muy altos hasta el punto que atrajo la ira del Dios de Israel y lo humilló, quedando, ¿verdad?, atrapado por los enemigos, encarcelado, donde se humilló. Así pues, en aquella historia, el personaje principal era Manasés, y a través de él vimos el obrar de Dios y vimos lo que es un auténtico arrepentimiento que se manifiesta en una conversión completa. Hoy el personaje principal es el conocido por la tradición apostólica y post-apostólica Simón el Mago, muy conocido en la historia. Ahora yo quisiera hacer un alto. Al meditar, al estudiar, al estar mirando esas grandes verdades del sistema de la doctrina de la gracia, al comprobar lo que es la fe verdadera, al hablar del arrepentimiento y sus señales y frutos verdaderos, al estar meditando en lo que es la auténtica conversión, nos cabe esta pregunta. ¿Puedes decirte a ti mismo, a ti misma, que ves en ti las señales que marca las Escrituras acerca de auténtica conversión? Porque el propósito de estas meditaciones y estudios no es simplemente que alcancemos a un conocimiento intelectual, teológico, correcto, equilibrado de la doctrina. La doctrina que no se transforma en experiencia, ¿de qué nos va a servir? Sino de juicio. A mayor luz, mayor conocimiento, mayor responsabilidad para con la verdad, mayor responsabilidad para con Dios. Al meditar en la conversión y ver las señales de verdadera conversión, o también discernir los elementos de una falsa conversión, debemos estar meditando, valorando nuestra propia experiencia. Si discernimos en nosotros la verdadera conversión. Y nos va a ayudar una meditación a esta escena de la historia de la Iglesia, y registrada en el primer libro histórico, precisamente, Hechos Apostólicos. En todo este fragmento que hemos leído, impresionante, muy bien descrito, muy bien narrado, se marca con suficientes palabras, sin ser extensivo, se marcan bien las diferencias, los caracteres, las reacciones, el acontecimiento histórico, pero lo cierto es que desde una mente que profundiza en lo que está leyendo, desde una mente que abre su entendimiento en la búsqueda de la verdad que está ahí incluida, de las verdades que Dios nos comunica a través de esos hechos históricos, es que ahí vemos involucradas doctrinas y prácticas como el rito del bautismo. Vemos ahí doctrinas y prácticas como la admisión de miembros, el orden ministerial. Vemos ahí en funcionamiento el apostolado y vemos también el evangelista. Vemos pues que están involucradas doctrinas y prácticas acerca del rito bautismal, la admisión de miembros, el don ministerial y su relación con la imposición de manos y por lo tanto
con la participación del Espíritu Santo. Fijémonos si hay material, si hay grandes verdades incluidas, expuestas, ahí presentes en este fragmento de esta historia, en los inicios de la expansión del Evangelio desde Jerusalén a las naciones. Para empezar, hablaremos acerca de Felipe, porque aquí podemos decir que por un lado podríamos focalizar nuestra mirada, nuestra atención y ver en Simón el mago el protagonista. Bueno, si queremos, porque queremos enfatizar en algún aspecto, sería Simón el mago el protagonista, pero no es en realidad, no se le presenta a él en el pasaje como el personaje principal. Para nosotros, en realidad sería el personaje principal Felipe. Y como hemos ido estudiando en otras sesiones anteriores, para nosotros el personaje principal en Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Esto lo insistimos mucho. Cuando abrimos el libro de los Apóstoles, el personaje principal es el Espíritu Santo. Cuando abrimos los Evangelios, el personaje principal es el Mesías Jesús. Cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, y en especial la Torá, el personaje principal es Yahvé, el Dios de Israel. Cuando abrimos las páginas de las epístolas, especialmente las paulinas, el personaje principal será el Mesías muerto y resucitado, glorificado a la diestra de Dios Padre, lo cual incluye como personaje principal al Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que es invocado en el voto apostólico. Así pues, tenemos aquí como principal actor, como personaje principal al Espíritu Santo, y desde el aspecto humano y en su desarrollo histórico, en el acontecer de este hecho, dos personajes van a destacar, y si me caben diremos tres: Felipe, Simón el mago y Pedro. Estos son los tres personajes principales. Miremos por un lado Felipe. ¿Quién era este Felipe? Ya en el versículo 4 se nos dice, en el versículo 4 de este capítulo: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Quién es este Felipe? Bien, en principio no lo confundamos. Según todo el contexto y según todo el desarrollo histórico, Felipe es el diácono, no el apóstol. Felipe. Y una de las pruebas que la mayoría de los comentaristas que he consultado para confirmarme en aquello que yo ya estoy viendo también, una de las señales de que no era el apóstol es que, de haber sido él el apóstol Felipe, en lugar del diácono Felipe, no hubiera sido necesario enviar a Pedro y a Juan desde Jerusalén, pues siendo apóstol, él mismo podría haber hecho la imposición de manos y dar a participar del Espíritu Santo. Y vamos a verlo esto, no vamos a confundir. En Hechos 1:13
y 14, Hechos 1, 13 y 14, leemos: y entrados, después que el Señor había sido ascendido en gloria, a la gloria, ellos regresan a Jerusalén a un camino de sábado, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Estos son los apóstoles. Y este Felipe lo vamos a ver también directamente cómo es llamado en los inicios del ministerio público de Jesús, en su llamamiento por las tierras de Israel. Ahí tenemos en Juan 1:43, Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dice: le hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Este es el apóstol. Este es el apóstol, de entre los primeros, entre los que fueron llamados por Jesús. Ahora veamos en Hechos 5, 5 y 6. Hechos 5, 5 y 6. Perdón. 15. Hechos 15, 5 y 6. Bueno, están equivocadas estas citas, ya las miraremos en otro momento. Hechos 8, 4, 6, 26. Hechos 8, que es donde hemos estado, 4, Hechos 8, versículos 4 y 6, más fueron esparcidos. Entonces, él es Felipe. El 26 es el que hemos mencionado, ¿no? El 26, 8, 26. Dice: empero el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el mediodía. Felipe es el que le sale al encuentro al etíope y lo lleva a la conversión. Y también bautiza aquí. Pero en esta escena también no se habla para nada de que descendiera el Espíritu sobre el que había sido bautizado. Vamos a ver esta cita de 5. ¿Qué pasa con la 5? ¿Será 15? Sí, está equivocada esta cita, ya la comprobaremos. Bien, lo cierto es que nos insistimos que tenemos suficientes pruebas que este Felipe era el diácono. El diácono que, junto con todos los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, fueron predicando y anunciando que Jesús era el Mesías y el Salvador. Las cosas que habían acontecido antes, pues sencillamente, su hermano y compañero en el ministerio de la diaconía, Esteban, fue el primer mártir después del Mesías y asesinado por los judíos. Y esto trajo una gran persecución
trajo una gran persecución en la cual se dice en el capítulo anterior que Pablo consentía en esa muerte del diácono Esteban. Pues este Felipe, que formaba parte de ese grupo de elegidos varones de la iglesia en Jerusalén para el diaconado, este es el que junto con los esparcidos iban por todas partes predicando. El capítulo 6:5. Vamos a verlo. 6:5. 6:5. Sí, aquí se menciona la elección. Y plugo parecer a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Es este Felipe, que por la persecución, cuando fueron esparcidos, él junto con los demás también fueron anunciando y predicando. Pero insisto, de haber sido Felipe apóstol, no hubiera sido necesario enviar apóstoles desde Jerusalén, porque el mismo apóstol, como legítimo, enviado del Mesías y establecido en su orden ministerial apostólica, él mismo podía haber hecho imposición de manos, haciendo traer y participar el don del Espíritu Santo. Así ya tenemos por un lado que es Felipe. Otro asunto. Lo que queda clara en la lectura de toda esta porción de la historia de la iglesia inicial, lo que queda clara es la enseñanza y demostración de que el bautismo de agua, el rito del agua, no salva. Y vamos a insistir en esto, porque se le ha dado mucha importancia a los aspectos rituales y sobre todo se ha tergiversado y se ha exagerado en cuanto al bautismo de agua. Lo que queda claro en lo que hemos leído y demostrado es que el bautismo de agua por sí mismo, la práctica del bautismo, la recepción del bautismo, no salva. Y ahí lo vemos. Simón había sido bautizado y sin embargo recibió la tremenda declaración del apóstol Pedro de que aún estaba en amargura y prisión de maldad. El bautismo queda claro que no salva, que la salvación viene y se aplica por arrepentimiento y fe verdadera, o sea, por la auténtica conversión. El bautismo no salva. Lo que salva es la gracia de Dios en la renovación de un espíritu nuevo, en una fe verdadera, en un auténtico arrepentimiento y una veraz conversión. Este pasaje y otros en la historia de la Iglesia apostólica, narrados en los Hechos, ciertamente muestran que el bautismo no salva, que el bautismo en el adulto, por el hecho meramente de ser adulto, no garantiza su ser un convertido, ser salvo, ni participar del Espíritu Santo. Esto hay que enfatizar mucho en ello, porque las sectas, especialmente sectas rebautizantes, al ejemplo de lo que pasaba con los fariseos y los judíos, que eran extremadamente proselitistas y de los cuales recibió del Señor aquella fuerte acusación de que mueven cielo y tierra por hacer un prosélito y obsesionarse que sean circuncidados
para hacerlos más doblemente hijos del infierno que ellos mismos. Esto ocurre también con las sectas y con los sectarismos, especialmente rebautizantes, obsesivos, con el énfasis obsesivo para que todo acabe con el hecho de ser bautizado. Y vamos a hacer mucho énfasis. El bautismo, meramente por ser bautizado y por ser adulto, con el énfasis de la decisión, no salva, no garantiza ser salvo, ni garantiza que se participa del Espíritu Santo. Así pues, mis hermanos, mis hermanas, la posición paido-bautista, es decir, la práctica de bautizar niños, está sobradamente justificada, en el sentido de que el bautismo infantil efectuado en los hijos del pacto no es impedimento para recibir el Espíritu Santo y ser convertido de corazón en la edad discrecional. Se recibe el Espíritu Santo después de haber recibido el agua bautismal. Tomen nota de esto. El Espíritu Santo después de haber sido bautizado. Después. Porque es la escena que aquí vemos. Aunque estos fueron bautizados adultos, pese a haber sido bautizados, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. O sea que no es condición para recibir el bautismo. No es condición que el Espíritu Santo sea recibido solo por los que son bautizados en edad adulta. Hallamos la verdad que no hay bautismo regeneracional. O sea, en estas escenas vemos que la regeneración bautismal enseñada por Roma y la doctrina luterana o incluso de la Iglesia anglicana, el rito del agua no regenera. Simón es una prueba. Esa falsa enseñanza que por el solo hecho de ministrar el sacramento, por el solo hecho de que el sacerdote o el ministro de culto bautiza, en el hecho de bautizar haya implícita la regeneración. No hay regeneración bautismal. La doctrina apostólica siempre diferencia entre la regeneración por el Espíritu Santo y el bautismo de agua. Lo diferencia estos ritos. Tampoco vemos en esta escena justificada la obsesión anabaptista o de los bautistas en cuanto a la forma exclusiva de inmersión. Fijémonos, aquí se hace algún énfasis en cuanto a la forma, simplemente se menciona que fueron bautizados y punto. Ni siquiera se menciona si fue en un río, ni siquiera se menciona dónde fue, ni se menciona la forma, habiendo sido, ¿verdad? Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No hay condición exclusiva para la validez del bautismo, porque si hubiera esto sido así, la propia palabra hubiera expresado que la validez del bautismo dependía del lugar y de la forma. Esto queda claro. Hay casos que vemos en los hechos apostólicos en que hay conversos que tienen ya el Espíritu Santo antes de recibir las aguas bautismales. Hechos 10, 47. Hechos 10, 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Aquí vemos, aquí se está refiriendo a Cornelio,
el gentil, el centurión, que había recibido el Evangelio, que había creído la predicación del apóstol, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues que habían recibido el Espíritu Santo antes del bautismo. Antes. Ya eran llenos del Espíritu Santo. Antes de ser bautizados ya tenían el Espíritu Santo. Y otros casos recibieron el Espíritu Santo, como en el que aquí hemos leído, después de haber sido bautizados. Después. Leamos Hechos 19. Hechos 19. Uno al 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, y díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? ¿En qué sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo del arrepentimiento de pecados, ¿verdad? En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que él había de venir, es a saber, en Jesús el Mesías. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. He aquí un caso muy especial. Ya eran bautizados en el bautismo de Juan, pero no tenían el Espíritu Santo. Habían creído, pero no tenían el Espíritu Santo. Y fue menester la confirmación apostólica, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. O sea que todo esto nos está dando a entender una cosa muy clara: que no podemos dogmatizar, que no podemos asegurar y ponernos en plan maestros infalibles con una sola forma, porque el Espíritu Santo, a través de los Hechos Apóstoles, nos ha mostrado que ha actuado con esa libertad y no ha hecho depender del bautismo la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero sí ha hecho depender del arrepentimiento y de la fe verdadera y de la conversión, el tener un corazón recto, el recibir el Espíritu Santo. Esto sí que está claro. Esto sí que está claro. Simón, el mago, este personaje que estamos viendo aquí, fue un verdadero convertido, pese a estas palabras que hemos leído, ¿verdad? Hemos leído palabras que en la interpretación, en la historia de la Iglesia de los tiempos modernos, lo consideraríamos un miembro de la Iglesia, porque se dice de él que verdaderamente dice que el mismo Simón creyó y entonces, bautizándose, se llegó a Felipe. El mismo creyó, el mismo se bautizó y se unió, siguió a Felipe. Pues bien, mis hermanas, mis hermanos, hay testimonio de que no, que esas palabras no están significando una auténtica conversión,
Están hablando de una manifestación externa y de una actitud externa y de la aplicación de un rito externo. Simón el Mago, hay testimonio tanto en esta narración como en su historia posterior y que nos ha llegado por la tradición, de que no fue un convertido. Se le tiene por el fundador del gnosticismo de la era cristiana, como Manasés. Él mezcló el paganismo, el ocultismo y la filosofía helenista y gnóstica con elementos de la fe cristiana. Fue un anticristo, un imponente opositor a Pedro y del rebaño cristiano. Y además tengamos en cuenta que su influencia está presente hoy en lo que viene a llamarse la Iglesia gnóstica universal. Simón el Mago, él, hombre dado a la magia, hombre que era un promotor, un fraudulento, un engañador del pueblo, que los tenía a todos verdaderamente engañados, atados, admirados, y además con estas frases, ¿no? Él se las daba de ser algún grande, pero un grande que llegaba a lo blasfemio, a la blasfemia. Decía de sí mismo ser él la gran virtud de Dios. Algunos comentaristas llegan a creer que se llegaba a decir de sí mismo ser Dios. Dios, que entre los judíos era el Dios Padre, y que en la iglesia era el Dios Hijo, y que era él, y que entre los gentiles y entre los samaritanos y entre los demás era Dios el Espíritu Santo. O sea, llegaba a unas blasfemias tremendas. Este hombre, que parecía que había habido una conversión, no fue un convertido. Él siguió, como decía Pedro, como le dijo Pedro, él siguió estando en la amargura y en la prisión de maldad. Porque las ciencias ocultas, el espiritismo, el paganismo en todas sus expresiones, tiene atadas las conciencias, tiene atada el alma. Él estaba atado. Y lo vemos en lo que parecía un interés, era ese interés por estar cerca de Felipe, era un interés por saber el misterio de ese poder tan grande que le había dejado a él asombrado, que era un poder superior al suyo. No había en todo lo que se manifiesta en Simón el Mago ni un solo gesto del alma en cuanto a un arrepentimiento de pecados y un valorar la muerte de Cristo y una fe confiada en él. Todo gira en torno al oculto, al deseo de alcanzar ese poder que tenía Felipe y que luego manifestó Pedro. Así pues, está claro que pese a haber recibido la fe y pese a haber recibido el agua bautismal, estaba en amargura y posición de prisiones de maldad. Su corazón no era recto delante de Dios. O sea, no había nacido de nuevo. Su fe fue una fe circunstancial, aparente. Él no había nacido de nuevo. No era recto su corazón delante de Dios. No podía o no había recibido el Espíritu Santo. Admiraba el poder de Felipe. Estaba impresionado. Pero nada se habla de estar impresionado por el Salvador de su alma, por la muerte, por el Evangelio. De nada de todo esto se habla. No están, mis hermanos y mis hermanas, no están las iglesias apóstatas de estos tiempos llenas de miembros bautizados y cuyos corazones no son rectos delante de Dios. No estamos viendo en este caso
como un paradigma de la iglesia de los apóstatas de este tiempo. Su autoengaño les lleva a creer que por ser miembros bautizados y seguir admirados a algún líder de su secta o denominación, ya son salvos y participan de la obra de Dios. Creen que por haber hecho como la mayoría, ya son cristianos, pero están siguiendo con su corazón, atados a las tinieblas de Satanás. En Simón el Mago estamos viendo el paradigma, el modelo del cristianismo apóstata de estos tiempos. El sincretismo ha sido siempre el gran tropiezo del pueblo de Dios en la tierra. En Israel lo vemos al mezclarse con las naciones y asimilar y mezclarse con sus costumbres y tradiciones religiosas idolátricas. Y vimos el ejemplo: Manasés, Acab y los reyes apóstatas de Israel. ¿Cuál fue el gran tropiezo? ¿Cuál fue el gran tropiezo? Pues el sincretismo, el mezclarse, el asimilar, mezclar con la religión pagana, con el paganismo, con los falsos dioses, con la idolatría, mezclarlo con el culto de Yahvé y apostatar en contra de su voluntad, mezclarse con sus costumbres y tradiciones religiosas idolátricas. La Iglesia, con el sincretismo en estos tiempos, con las religiones paganas, siendo Roma la obra maestra de Satanás. Esto es lo que es el romanismo, el sincretismo, y tiene como modelo, como paradigma, aunque no lo quiera reconocer, a Simón el Mago. Roma es la obra maestra de Satanás, la adaptación e infiltración de la gnosis en su más perfeccionado desarrollo. Llenada, pues, toda la Iglesia de abominables conceptos heréticos sobre el culto, idolatrías, espiritismo y además la implantación estilista de jerarquías, el sistema elitista de jerarquías y separación del pueblo de Dios entre laicos y clérigos. Todo esto es gnosis, gnosticismo, la mezcla que introdujo Simón el Mago. La Iglesia moderna actual está en ese pecado. Cuidémonos, miremos nuestro caminar. La Iglesia moderna actual está en ese pecado de mezcla abominable. Ecumenismo con Roma, ecumenismo interconfesional e interreligioso, la abominable apostasía con la mezcla con el liberalismo gay lésbico y con el socialismo revolucionario materialista, sincretismo abominable, apostasía que trae al hombre de impiedad al poder. La apostasía sube al anticristo al poder, al impío. Religiosidad, cristianismo, en ataduras de tinieblas sobre los réprobos que están infiltrados y activos en el terreno religioso. En la Iglesia son la cizaña que será manifiesta con la venida del Hijo de Dios para su juicio, cuando se manifiesta también el poder de la palabra. Miremos los aspectos negativos y a través de ellos también veamos las grandes lecciones. ¿Por qué fue necesario enviar a Pedro y a Juan? Ellos estaban en el grupo apostólico. Bueno, con esto se prueba que no era Pedro cabeza sobre los demás, fueron enviados. O sea que estaba junto con los demás
como un enviado, pues fueron y probaron con ello que Dios respeta el orden ministerial que Él mismo ha establecido. Ellos fueron los legítimos sucesores, ellos fueron los establecidos por el Mesías, ellos daban a participar del Espíritu Santo, con su presencia se legitimaba la acción ministerial que había llevado adelante el diácono. Con ellos se ponía el sello de la aprobación divina, que aquello era auténtica obra de Dios. Era auténtica obra de Dios. Y Dios estableció ese orden. Los apóstoles. Y los apóstoles reconocían a quienes obraban por la obra del Espíritu y llevaban adelante el Evangelio. El ser evangelistas no es dependiente del cargo eclesiástico. Muchos no tenían ningún cargo y iban predicando, anunciando el Evangelio, y creían. Y este era Felipe diácono, y sin embargo también evangelizaba, llevado por el Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo, predicaba por el Espíritu Santo, pero la confirmación ministerial tenía que ser hecha a través del orden por Dios establecido, el orden apostólico. Todo esto nos lleva a que miremos con atención las enseñanzas que están registradas en la historia. Este es el obrar de Dios en el desarrollo de la Iglesia. Y mucha doctrina se ha introducido, se ha querido pasar como dogmas infalibles, doctrinas que no están justificadas por los hechos. El Espíritu Santo podía descender antes del bautismo, durante el bautismo y después del bautismo. Y sobre la forma del bautismo, nada se pone como definitivo, nada se habla de la validez de un bautismo por su forma. Pero lo que sí también se enseña es que el bautismo nos salva y que podemos llenar la iglesia de bautizados y tener el mismo corazón que Simón el mago, estar esclavizados a las tinieblas, que usan la iglesia para poder llevar adelante sus propios planes de exaltación, para sus propios intereses, para su propia vanagloria, para llevar adelante sus propios programas, usar la iglesia como palanca para una posición social, pero sus corazones siguen estando atados a las tinieblas como Simón el mago, y creer que con dinero se adquiere la posición en la iglesia, que por dinero se les va a conceder el Espíritu Santo, que por posición social ellos tienen algún derecho en la iglesia. Cuidado, las grandes enseñanzas que encontramos aquí, no las hemos agotado ni mucho menos, pero queda como una admonición, como una exhortación, como una advertencia. ¿Es recto nuestro corazón para con Dios, para con mi hermano, para con la iglesia? ¿He fijado mi importancia, la importancia mía? ¿He focalizado mi interés en el bautismo? ¿He focalizado mi interés en alguna actividad de la iglesia? ¿Me quiero justificar en algo que no sea en la gracia de Cristo? El corazón recto delante de Dios es lo que hace que sea determinante, es lo que hace la diferencia.
auténtico arrepentimiento de pecados, verdadera conversión, auténtica fe en el Mesías. Esto va a marcar la diferencia. Y esto puede venir antes del bautismo y puede venir después del bautismo. Lo ha probado los hechos de la historia de la Iglesia primitiva. Quiera el Señor que también en privado meditemos en todos estos acontecimientos de la historia de la Iglesia y saquemos esas lecciones prácticas y verdaderas para el crecimiento de nuestra fe. Amén.